Bienvenidos a una edición más de Paraguayísimo. Este día Shep Aror Aguaiterei porque estoy al lado de una persona a quien yo admiro inmensamente. Una persona con un aranducat impresionante. Es investigador culinario, promotor cultural y recientemente declarado Tesoro Vivo de la República del Paraguay. El profesor Clemente Cáceres también es bailarín, cocinero. ¡Dai por ello, bienvenido, profe! Vaya, Gracias, un placer de estar contigo, Jenny. Yami. Yanni, sí, Yanni. Ya ni me acuerdo. Yani. Suele Bueno, pasar. por supuesto que hablar más todavía de este tema para mí es un privilegio, es una identidad paraguaya muy arraigada acá y por supuesto que ya a disposición. Vamos a hablar del clericó. El clericó nos trae tanta nostalgia, tanta añoranza y es algo que abrazamos fuertemente como paraguayos, ¿verdad? Pero realmente el clericó es 100% paraguayo o es una costumbre que fuimos adoptando de otra cultura, de otro país. Así mismo, el clericó es una bebida que se nos trajo, que llegó de afuera, eh, entre tantos, ¿verdad? Y el origen de esta bebida es que en tiempos antes de los romanos, los celtas ya festejaban el 31 de octubre, el Día del Caballero de la Muerte, con frutas y a veces remojado en vino. Esta costumbre, cuando invadió Roma, esto se quedó en Roma. Y ahí esto desviaron un poco también esa celebridad del Caballero de la Muerte en el día de la diosa de los árboles frutales. Y es con fruta con vino. Y eso, por supuesto, que en el ambiente palaciego del imperio, ya directamente como se pasan tirándose, tirados en los sofás, ¿verdad? Comían a toda hora y, por supuesto, no faltaba ahí la cantidad impresionante de frutas y eso ponen en las copas y se pasaban bebiendo, tomando, comiendo frutas. Bueno, esta costumbre de los romanos llega a Inglaterra cuando Roma invadió Francia y de ahí pasó a Inglaterra. Ahí en Inglaterra toma el nombre de Claret Up. Se escribe Claret Up, que leen Claret Up. Y de ahí más o menos ya va a llegar al clericot, ¿verdad? Que nosotros Bueno, conocemos. entonces estando en Inglaterra, esto ya no era nada más que remojar la fruta en las copas de vino, sino directamente ya se preparaba, así como una ensalada de fruta y ya con vino, ¿verdad? Esa modalidad llega al Río de la Plata con los ingleses los primeros años de 1800, antes de la invasión inglesa al Río de la Plata, que es 1808, más o menos, ¿verdad? Pero antes de eso, cuando ellos intentaban y ya se coqueteaban con tal de invadir América, bueno, llegaron también las costumbres, ¿verdad? Y se hizo popular en Buenos Aires, por supuesto, en un santiamén llega a Paraguay. A Paraguay también se acepta en Paraguay. Se adapta con el vino tinto, pues siempre se produjo acá vino, ¿verdad? Sabemos que en época de los jesuitas producían los mejores vinos tintos acá. Incluso llegaba hasta Europa el vino de los jesuitas. Bueno, entonces, y dio la casualidad que esta bebida, ¿verdad? Con frutas paraguayas, es el único país en América de que se enraizó, se popularizó, que hasta ahora no pierde vigencia. Uno llega a la Navidad y bueno, lo que la gente esperaba era nada más que clericot y los pesebres. Y Esto fue hasta más o menos en la década del 80, hasta el 80 y después hubo un cambio importante, ¿verdad? Bueno, hasta ahí esto de cómo llegó al Paraguay y cómo se enraizó. Y ahí cuando dijiste se popularizó, muchos te dicen, porque yo por ejemplo soy muy partidaria del clericó, del pesebre, o sea, con mi familia seguimos con esas tradiciones y llega Navidad y Año Nuevo y el famoso ajito y todo lo que, el bocavillo como decimos, ¿verdad? Que siempre sigue vigente. Pero cuando así voy a preparar clericó, muchos te dicen,
¿qué es eso? Tipo, se ve de la gente popular nomás, en la campaña nomás se prepara el clericó. ¿Considerás que realmente es así? Para mí es una tradición paraguaya. Bueno, para mí es un privilegio que se diga de que el clericó es de la campaña, porque es el lugar en donde realmente se conservan las tradiciones, ¿verdad? Sí. Porque generalmente los de la capital y de las zonas urbanas tienen mucha influencia y esto del ñan de Paraguayorecó ya se viene fusionando con otra cosa y por supuesto fácilmente esto se arrinconan, ¿verdad? Muchos acervos, muchas costumbres y realmente que cuando se dijo, ¿verdad?, de que se popularizó, hasta ahora es costumbre. No creo que sea solamente del interior, porque yo conozco la vida de Asunción y todo el mundo prepara su clericó. Debe ser algún joven o no sé. Claro, yo por ejemplo soy joven, pero como siempre, te dije, siempre, y muchos te dicen, soy de la ciudad de Piribebuy, te dicen, Mopio de campaña, Mopio Valle. Y como vos decís, para mí es un orgullo porque en la campaña se conservan esas tradiciones, esas costumbres y se vuelve a transmitir de generación en generación y no se pierde nunca. Entonces, ¿vos considerás que el clericó es un patrimonio, o sea, puede ser considerado patrimonio cultural del Paraguay? Es patrimonio cultural del Paraguay. Bueno, hay una clasificación que yo hice desde el punto de vista antropológico, histórico, sobre 500 comidas paraguayas, dulces y bebidas, y es clasificado en dos categorías. Por origen puede ser típico, como el vellú, puede ser adaptada como el clericó, como vamos a ponerle como el pastel mandí, el pastel. O de lo contrario, la tercera es la foránea, como el budín, que casi no ha variado, ¿verdad? Y la segunda clasificación es en cuanto al uso, que puede ser folclórico, y ese folclórico es lo que determina el folclore, no importa de dónde venga. Esto es en todo el mundo, en todas las culturas, según el estudio moderno, ¿verdad? Así como el yerba mate en la Argentina, que no es de origen argentino, pero se considera que es de los argentinos, que es de los uruguayos. ¿Por qué? Porque ya tienen más de 100 años de consumo masivo. Por lo tanto, el hecho de ser folclórico también ya es un patrimonio. Por lo tanto, el clérico es un patrimonio porque no hace solamente 100 años. ¿Cuántos años están haciendo, verdad? Desde 1800, vamos a ponerle 1800, 900, 200 a 300 años fácilmente, ¿verdad? Por lo tanto, es una tradición, es un patrimonio cultural nuestro que el paraguayo ha recibido, lo ha adaptado a su realidad. Y por lo tanto es una parte también del folclore que hay que cuidar. Y es nuestro. Y hay que conservar y preservar. Hay que conservar, sí. Me estaba diciendo de que hay dos clases o más variedades de clericó. Sí, hay otro clericó para criatura. Para criatura. Sí, porque... Que generalmente es fruta. O sea que la gente prepara, primero haciendo partiendo fragmentando todas las frutas, ¿verdad? Antes de ponerle el vino, entonces ellos reservan un tanto para que vaya con alguna gaseosa o con algún jugo. En la campaña hacen un licuadito o le ponen agua y azúcar. Porque había en época de niñez por la campaña no había gaseosa. En el interior, por lo menos en nuestra casa de campo no había eso. Sí, era el jugo nomás, sí, y azúcar con un poquito de azúcar. O a veces ni azúcar había, vos le tirabas el jugo que ya venía en el sobrecito. No, pero eso olvídate que en aquel entonces por allá haya habido. Para mi época, ahora si no directamente claro. Tirarle el azúcar a la fruta y cuando se mezcla el azúcar con la fruta tiene un juguito. Claro, y con eso, sí. E incluso hay personas abstémicas al alcohol, como fue mi mamá, como ahora es mi señora, que ella no consume alcohol, y no por ninguna prescripción médica, ¿verdad? Y entonces ella siempre aparte ya hace su cuestión, claro, ¿verdad? porque muchos te dicen, ese pico clericó, ¿cómo vamos a tomar clericó? Porque es tipo en la cena familiar, un encuentro que reúne a la familia y cómo vas a priorizar, vas a posicionar el alcohol, te dicen, ¿verdad? Pero es una tradición, por eso justamente, como vos decías, hay un tipo de clericó diferente para las criaturas, tipo ensalada de fruta nada más, y después el otro para adultos mayores. Bueno, ahora hay una cuestión muy importante, justamente a lo que dices. ¿Qué está sucediendo con la tradición paraguaya?
En la época de mi juventud y hasta más o menos 1980, no había comida grande con el clericó. El clericó no está aconsejado ahora que se consuma antes de esta comilona que nosotros estamos haciendo el 24 esperando la Nochebuena. ¿Por qué? Porque la fruta no va con las proteínas. El azúcar no va con las comidas. Entonces, ¿y cómo dicen la gente? ¿Y cómo si antes existía ya esto y ahora se va a decir que no? Lo que pasa es que no se cenaba. Hasta 1980, el caruguazú que nosotros estamos haciendo ahora en todo el Paraguay, hay algunas familias, hay algunas excepciones, se hacía esto el 25 de día y no el 24, porque 24 es día en que la noche es solamente para visitar los pesebres y lo único que la gente podía comer era, ¿verdad?, fruta, ¿cómo se llama? Nuestra bebida, que es el clericó. Y los dueños de casa, como dice la música de Maneco Galeano, más o menos como identificándose con el sufrimiento de la Virgen María, solamente en vellú, chipa o arroquesú. Y los vecinos y la gente que van a visitar siempre hacen un ayoco, porque sabe bien que va a estar satisfecho de tantas invitaciones. ¿Por qué? Porque casi todas las casas tenían su pesebre. Claro, casi todas las casas tenían su pesebre. De eso no te vas a acordar porque eres muy joven, ¿verdad? Claro, pero Sí. eso también justo te iba a tocar, profe, ese tema. Soy joven, pero recuerdo que antes cuando llegaba la época de Navidad y tipo ese caruete, nos íbamos al arroyo cerca de la casa de mi abuela y ese olor a flor de coco, no sé cómo describir, pero el olor a Navidad estaba ahí impregnado. Vos llegabas a tu casa y tenías tu ropa nueva. Algunos tenían, otros no. Gracias a Dios tuve el privilegio de que mi papá y mi mamá nunca me hicieron faltar la ropa nueva y la bolsita de ajito, de fosforito, de estrellita y demás. Vos llegabas y querías nomás que llegue la noche, te ponías tu ropita nueva y o sea, me iba a recorrer con mi abuela y con mis tías. No puedo decir el barrio porque la casa de mi abuela estaba ya retirado en una compañía, ¿verdad? Y las casas estaban alejadas, pero nos íbamos con nuestro farol y visitábamos el pesebre casa por casa. Esa tradición hoy en día ya se perdió, lastimosamente. Y ¿verdad? este chiste, ¿verdad? De era casi constante de que, por supuesto que tenía mucho vino y uno se emborrachaba fácilmente. Más En la todavía dama Juanita, no, en un cántaro. Sí, pero había ese vino que era así gordito. Ya, no, por supuesto. Sí. María Ángela y no sé qué marca eran las marcas antiguas. Pero lo simpático es que hasta ahí viene el chiste, ¿verdad? De que se despide uno ya entre San Juan y Mendoza, ya estaba de tanto tomar y agradece a la dueña de casa. Hetereílan de pesebres, ahí por ahí Hetereílan de clericó, le dice. Y era la inversa, ¿verdad? Con eso, porque ya estaba pintoneado. Y con relación a ¿qué pasa ahora? ¿Cuáles son las indicaciones médicas ahora que se cambió la costumbre y de que ya se está haciendo la cena fuerte, y queriendo hacer el clericó? Que hay que consumirlo a la tardecita y como 2 a 3 horas antes de la cena. Porque nuestra cena, ¿qué tiene? Nuestra cena tiene 4 a 5 tipos de carne al horno. Chipaguazú, sopa, ensalada de poroto no va a faltar, de arroz, que son estamos hablando de la tradición de papa, después una comilona chancho, pollo, de todo. matambre. Para la picada están otra vez la lengua, a la vilangreta, el matambre, de todo. Y el clericó encima. Bueno, entonces, y esto es un consejo, ¿verdad? Para que la gente se cuide de eso, ¿verdad? Una de las frutas más peligrosas que generalmente lleva el clericó y que es muy delicada es el melón. Entonces, debe evitar poner melón y banana, porque son dos frutas que no pueden ir
con las carnes, con... Ahora, si va a poner, entonces sí se recomienda que se consuma el clericó 2 a 3 horas antes de la cena. ¿Por qué? Porque nosotros 2 a 3 horas antes entramos con la picada. Ya picotea mi la olla, y ella coma la sopa, yo coma el peseto, la lengua, y después viene la cena otra vez. Y entonces ahí es lo que se siente un poquitito mal y se siente un poquitito incómodo el clericó. ¿Por qué? Porque la gente cambió el hábito de la cena. Eso está pasando también con la última cena. Hay una fuerte tendencia de que la gente ya quiere hacer el jueves santo a la noche y no jueves santo al mediodía. Porque la tradición es que hasta mediodía después nada de fuego. Si vos haces fuego, haces sobre la cara de Cristo. Si chutás una pelota a partir de ahí hasta el domingo de gloria, se chuta la cabeza de Cristo. Todo lo que se haga se está haciendo por Cristo. Bueno, y son cosas que van cambiando, ¿verdad? Y por supuesto que eso atenta un poco contra nuestra tradición, pero son cosas que pasan. Y sí, o sea, vamos a decirle que va evolucionando o se va perdiendo. Yo creo que hay que instarle a la gente y también es un compromiso que tenemos los jóvenes de mantener vigente nuestra tradición. Sí, y es un compromiso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y vamos a dejarle, profe, antes de despedirnos, los ingredientes, qué frutas tiene que llevar nuestro clericó y qué no. Bueno, en primer lugar, el vino, ¿verdad? Solamente el vino tinto. Hay gente que le pone un poco de sidra o de lo contrario, a mí me ha pasado eso, ¿verdad? De que en vez de vino ya ponen sidra. Hay gente que le pone champán. Bueno, pero estamos hablando, el pueblo no consigue eso, ¿verdad? Pero vamos a seguir con nuestra tradición del vino tinto. Y si es posible, un vino tinto bueno. Porque hay vinos, ¿verdad? Que después con la resaca a veces te quiere dar dolor de cabeza. Lo básico es la piña. Ahora que tenemos la manzana, un poco de naranja, uva, melón. Por ahí sí se le va a poner manzana y banana. Al cortar estas dos frutas, ya hay que poner en jugo de naranja para que no se oxide, porque se ennegrece. El limón también puede ser, ¿verdad? Pero el limón no va después con nuestro jugo, no va. Mejor nomás ya con el jugo de naranja. Utilizar jugo de naranja, ponle en vez de la gaseosa, de una gaseosa, que generalmente lleva gaseosa, ¿verdad? Bueno, y después la fruta que se tenga. Es muy versátil esto, ¿verdad? Se acomoda a la realidad, a lo que tenga, o de lo contrario, uno dice, bueno, yo voy a cenar bastante, por lo tanto quiero poca fruta. Por con tal de que tenga 3, 4 frutas, ya es clericó, y por supuesto en una taza o en un jarro de lata con una cuchara, y de ahí uno ya puede llevar a la copa o a un vaso como quiera. Pero que no falte nuestro clericó y que sepamos de dónde vino y cómo se enraizó en el Paraguay y que tenemos que cuidar, porque solamente Paraguay en el Río de la Plata está cuidando del clericó. Incluso ni en Inglaterra es tan tradicional. En ninguna cultura es tradicional en una fecha X. Solamente se considera como un trago de verano. Pero nosotros lo adoptamos y pero claro, seguimos ahí. Seguimos. Bueno, y si ustedes quieren preparar su clericó así como... En un cambuchí. Sí, en un cambuchí. En un cambuchí, en la tapa con el jarro enlosado, con el jarro enlosado. O de lo contrario, hay artesanas que producen esto como para poner los tragos y compañía y con unos ya con unas tazas especiales que cuelgan por el borde. Para ¿verdad? Que los vecinos que visitan se puedan servir. Claro. Y si ustedes también quieren hacer su clericó, quieren disfrutar así como nosotros, no se olviden de ingresar a www.apostal.la, porque con Apostal te volvés invencible. Gracias, profe. Un placer. Agüien debe, Yujahuere, ya yo topa ya estaba coyetente. Ya yo estaba coyetente y nada, ya. Un placer. Ya, un clerico. Ya. Ñande yo y pape de clérico. Llevan de. Ahí le dejamos.